¿Es verdad que puedes ahorrar hasta un tercio de tu salario con el método Kakebo? En este vídeo vamos a descubrir. Hoy vamos a hablar de qué es el método Kakebo y de por qué es tan eficaz a la hora de ahorrar. Pero antes de comenzar, déjame advertirte que el método Kakebo requiere tiempo y disciplina. Sin tiempo y disciplina no vas a ser capaz de alcanzar los mejores resultados. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Kakebo en japonés significa libro de cuentas para el ahorro del hogar, y en contra de lo que pudieras pensar, no es una técnica de ahorro milenaria, no. Esta técnica de ahorro japonesa data de 1904, cuando fue publicada en un magazine para mujeres, Fujin no Tomo. En Japón existe la creencia de que ahorrar responsablemente y llevar un control de tus gastos y tus finanzas familiares reporta paz y tranquilidad en otras áreas de tu vida. Ahorrar responsablemente y llevar un control sobre tus gastos y tus finanzas familiares reporta paz y tranquilidad en otras áreas de tu vida. Es muy difícil no estar de acuerdo con este pensamiento filosófico. Sin embargo, en Japón, en aquella época, las mujeres no tomaban ninguna decisión y estaban supeditadas a lo que decían y ordenaban los maridos. Con el primer Kakebo se intentaba proveer a las mujeres de una mayor libertad dentro del matrimonio y fuera. El sistema fue muy exitoso, sin duda. Hoy en día el Kakebo se utiliza en millones de hogares en todo el país y se enseña en escuelas alrededor de toda la geografía japonesa. Y en estos momentos te estás preguntando por qué este sistema de ahorro originalmente destinado a las mujeres japonesas es tan efectivo. Muy fácil. En primer lugar, el método Kakebo es un método de ahorro que es fácil y sencillo de poner en marcha. Y en segundo lugar, el método Kakebo es un método de ahorro que es muy eficaz, ya que requiere tiempo y disciplina. Tiempo para pensar y reflexionar regularmente sobre tu situación financiera y disciplina para anotar todos tus gastos según vayan ocurriendo en un diario. Y es que el Kakebo combina el uso de un diario financiero personal con la presencia de frases y proverbios motivadores que te ayudarán a navegar a través de las turbulentas aguas de tus finanzas personales. Y ahora vamos a ver exactamente cómo podemos utilizar un Kakebo. La primera fase del método Kakebo requiere realizar una actividad de arqueología financiera, es decir, recabar todos tus ingresos y gastos esenciales para el mes anterior. Imagino que averiguar cuáles son tus ingresos siempre sea mucho más fácil que averiguar cuáles son tus gastos esenciales. Pero si tienes problemas a la hora de recabar la información sobre tus gastos personales, siempre puedes recurrir a la tarjeta de crédito, al extracto de la tarjeta de crédito o al extracto del banco. Sin embargo, si no tienes acceso a ninguna de estas herramientas y no sabes muy bien dónde gastas el dinero, no te preocupes. Con el método Kakebo pronto vas a empezar a comprender cómo, cuándo y dónde recibes dinero y cómo, cuándo y dónde gastas dinero. Si no sabes cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos esenciales, no te preocupes, haz una estimación. Y como todas estimaciones, cuando hablamos de finanzas personales, siempre es bueno hacer una estimación de tus ingresos a la baja y una estimación de tus gastos al alza, porque es mejor ponerse en el peor de los casos posibles. Una vez que sepamos cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos esenciales, restamos los gastos esenciales a nuestros ingresos y la cantidad de dinero que nos quede es el dinero que vamos a tener que parar a pensarnos y reflexionar en qué queremos gastar o si queremos ahorrar. Una vez que decidamos cuánto dinero queremos ahorrar, es recomendable ponerlo aparte, allá donde tengas tus ahorros, bien sea en el banco, en la caja fuerte o en la mesilla de noche, y te olvides de ellos. Aunque esta primera fase en el método Kakebo sea algo tediosa, no te preocupes, porque la segunda fase es mucho más divertida. La segunda fase del método Kakebo, como he dicho, es mucho más divertida, porque vas a tener que hacer una recopilación de todos tus gastos personales. Bueno, vale,
quizás no sea la más divertida, pero te garantizo que tu disciplina tendrá recompensa al final del método. En el método Kakebo, los gastos se dividen en 4 categorías, siendo la primera la que hace referencia a gastos esenciales, generales o de supervivencia. Y aquí seguramente todos nosotros incluyamos la comida, el alojamiento y el transporte, así como cualquier otro gasto que sustente nuestro nivel de vida. Es decir, que quizás algunos gastos que yo considere esenciales y clasificaría en esta categoría, tú no tienes por qué clasificarlos en ella. La segunda categoría de gastos hace referencia a aquellos gastos relacionados con el ocio y el entretenimiento. Y aquí vas a tener que decidir si la suscripción a Netflix, si la comida en el restaurante o si las compras en el centro comercial o en el shopping mall entran dentro de esta categoría. Pero posiblemente para todos nosotros entren en esta categoría, porque son gastos que no son esenciales para nuestra supervivencia. La tercera área de categoría incluye aquellos gastos relacionados con la cultura y la educación. Aquí, por ejemplo, podremos incluir la matrícula de la universidad, podremos incluir libros, suscripciones a periódicos o a revistas, podremos incluir ese vídeo tutorial que compraste no hace tanto tiempo y podremos incluir la entrada a los museos o a las exhibiciones. Finalmente, tenemos una cuarta categoría en la que incluiremos todos aquellos gastos que no hemos podido incluir en las 3 categorías anteriores. Gastos como pudieran ser, por ejemplo, viajes, vacaciones o reparaciones. Y ahora seguramente te estás preguntando dónde podrías clasificar la cena de Navidad con los compañeros de trabajo o el dinero que te gastas en pasta de dientes. Bien, como hemos dicho, estas categorías no son rígidas y todo depende de ti. Lo que sí es cierto que una vez que asignes un producto a una categoría, siempre que incurras en ese gasto, debes asignarlo a la misma categoría. Entre tú y yo, el gasto de la cena de Navidad con los compañeros, yo lo incluiría en gastos esenciales, porque de no ir puede tener repercusiones en mi trabajo. Y respecto al dinero que te gastas en dentífricos, también lo incluiría, al igual que medicinas, en gastos esenciales. La tercera fase del método Kakebo requiere pensar y reflexionar sobre tus finanzas personales. Así, al fin de cada semana tendrás que pensar si vas a alcanzar los objetivos que te has marcado para ese mes. Y si no es así, tendrás que pensar qué puedes hacer diferente para alcanzarlos. Al final del mes tendrás que volver a pararte, pensar y reflexionar sobre qué has hecho bien el mes anterior y qué podrías hacer mejor. Y cómo vas a alcanzar las metas del próximo mes. Es cierto que este hábito de reflexionar sobre tus finanzas personales puede tardar un poco en desarrollarse, pero una vez que empieces a pensar sobre tus finanzas personales, te será mucho más fácil. Es en este área del Kakebo cuando entran en juego los proverbios y las frases motivadoras que te ayudarán a pensar sobre tus finanzas personales. Por cierto, ¿sabes o imaginas cuál será la cuarta fase del Kakebo? Efectivamente, la cuarta fase del Kakebo es pararse, hacer un autoanálisis al final del año, pensar y reflexionar, tal y como has hecho cada día por los últimos 365 días del año, tal y como has hecho cada semana por las últimas 52 semanas del año y tal y como has hecho cada mes por los últimos 12 meses del año. Ahora vas a tener que pararte a pensar y reflexionar qué es lo que has hecho bien durante el año y qué es lo que podrías hacer mejor para el año que viene. En este momento seguramente ya hayas desarrollado el hábito de anotar todos tus gastos y hayas desarrollado el hábito de pensar sobre tus finanzas personales y te resultará mucho más fácil llevar un mayor control sobre tus finanzas personales y empezar a ahorrar más. Y volviendo a la pregunta con la que abríamos este vídeo, ¿podemos ahorrar hasta 1/3 de nuestro salario con el método de ahorro Kakebo? Y la respuesta es sí, por supuesto, aunque requiere tiempo y disciplina. Sin tiempo y disciplina va a ser muy difícil que alcances esa tasa de ahorro. Y aunque los ahorros pueden ser masivos, tal y como hemos visto, la pregunta es, ¿tienes lo que hay que tener para empezar a utilizar